es un tema de mucho interés nacional. El día de hoy presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley de Educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa lleva como propósito central la creación y aplicación del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Y es que no podemos dejar de soslayar el grave problema en torno a la violencia sexual en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que es y ha sido por muchos años un problema de gran magnitud en nuestro país, afectando a miles de personas, familias y sus historias. La falta de medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia ha generado una situación de vulnerabilidad constante para amplios sectores de la población mexicana. Quienes padecen el acoso en cualquiera de sus extremos, desde el menor, si se puede decir eso, al de mayor gravedad, deben, además de padecer en muchos de los casos la indolencia de las autoridades y en no menor proporción también hasta la de sus familias. Estos comportamientos típicos y frecuentes de esconder bajo del tapete son actos deleznables, comúnmente ocultos. Llevan esto a fortalecer la cultura del silencio de las víctimas. De ahí que no se ha de extrañar que la problemática sobre los casos de delincuencia sexual en México sean de graves consecuencias para las víctimas y la sociedad en general. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las violaciones en nuestro país de enero del 2023 alcanzaron una cifra récord de 1,799 casos, lo que representa un crecimiento del 21% respecto al mes de diciembre del 2022, cuando se registraron un total de 1,480 casos. Y esos casos se centran, el 63% de las agresiones se centran en los estados de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Quintana Roo, Jalisco y Puebla. Es decir, más de la mitad de las agresiones sucedieron tan solo en 10 entidades del país. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual en el 2021. Adicionalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, en DIRE 2022, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en México han experimentado en algún momento al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. En este contexto de violencia hacia las personas, es que esta herramienta será de gran apoyo para que se cuente con un instrumento de referencia en la toma de decisiones que coadyuve a mejorar la seguridad en las comunidades urbanas y rurales. Al amparo de esta reforma, se permitiría que las autoridades tuvieran información centralizada y actualizada sobre los delincuentes sexuales que se encuentran en el país, además de que podría ayudar a las mujeres y niñas y niños a tomar decisiones más informadas sobre su propia seguridad y podría servir como herramienta disuasoria para los delincuentes sexuales. Con esto se tutela el derecho de todo ciudadano y ciudadana, como de las familias, de contar con información oportuna que permita conocer el grado de seguridad que se debe de tener en el entorno en el que están habitando.
No quiero pasar por alto de ninguna manera la invalidación del registro público de personas agresoras de la Ciudad de México para abrir este registro público en general, aunque no así para las autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de los 8 ministros que el acceso al registro se cerrará al público y se limitará a las autoridades que investiguen delitos de abuso sexual, feminicidio, violación y tentativa de violación. Por eso, el interés de mi propuesta, más que nada, no nos interesa saber el nombre del agresor, ni las placas de su carro. No me interesa saber su domicilio exacto. Solo me interesa saber su georreferenciación aproximada. Por decir algo, esta es la colonia tabacalera de la delegación Cuauhtémoc. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? A mí me gustaría saber si en esta demarcación territorial existen acosadores sexuales o gente que tuvo ya una sentencia o que puede ser un peligro para la sociedad. Eso es lo que me interesa saber. Creo que el registro de la Ciudad de México contenía muchos datos. Y bueno, la Suprema Corte decidió cuidar más al agresor. Tenía fotografía, nombre, edad, alias, nacionalidad. O sea, no nos interesa eso en este registro nacional. Lo que yo quiero saber es que, primero que nada, que tengan sentencia firme y que solamente nos den la georreferenciación aproximada, de manera aproximada que permita establecer el grado de seguridad de la zona en la que se habita. De igual forma que la Ciudad de México será la autoridad competente quien tenga acceso a la información completa que ofrezca el registro para fines de investigación, control y análisis. Es necesario precisar que la implementación de un registro de este tipo deberá realizarse en cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales aplicables para evitar la estigmatización y discriminación de las personas registradas y garantizar su derecho a la privacidad y protección de datos personales. Pero bueno, espero que quede claro la intención legislativa. Creo que los que somos padres de familia, abuelos, mujeres, sobre todo que somos las más violentadas, niñas, niños, familias, necesitamos información del lugar en el que estamos habitando. Yo necesito saber que cuando mi hija se baja del camión y camina a mi casa, no va a ser agredida, porque resulta que sin darme cuenta existen una gran cantidad de agresores sexuales en la demarcación de la colonia. Eso es lo que necesitamos saber. No queremos vulnerar los derechos, y discúlpenme que lo diga con un tono irónico, de los pobrecitos agresores sexuales. No me interesa su foto, no me interesan las placas de su carro. Quiero saber cuántos posibles agresores sexuales hay en mi comunidad para cuidar a mis niños cuando van al parque a jugar, cuando cuidar a mis hijos cuando van a la tienda, a mi hija cuando va a la escuela. Y bueno, además de eso, me permití para los medios de comunicación traer una serie de preguntas y respuestas que se las voy a proporcionar para que puedan diferenciar esta propuesta de lo que está sucediendo con la Suprema Corte y esa determinación que tomó de cerrar el acceso al público de los violentadores sexuales de la Ciudad de México. Y preguntas que creo que van a ser de mucha utilidad, pero igualmente puedo responder la que ustedes quieran. También es importante señalar que estamos proponiendo el certificado de ausencia o existencia de antecedentes de delitos sexuales, el cual mediante la reforma a la Ley General de Educación se establece como requisito presentar para la admisión al sistema educativo de educación básica y media superior del Estado mexicano que presenten una carta de que no tienen antecedentes sexuales para poder ingresar.
Esta disposición quizás parezca muy controvertida, pero les aseguro que solo en los casos que puedo dar fe en mi estado de Baja California, existe cualquier cantidad de denuncias de violaciones múltiples por partes de personal que labora en el sistema educativo estatal. Y en centros escolares particulares también los hay. En mi opinión, aquí lo que se tutela son los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, por sobre de quienes les confiamos lo más sagrado que tenemos durante varias horas del día. En Estados Unidos, por ejemplo, estos delincuentes quedan sellados por muchos años de su vida porque la autoridad lo que pretende tutelar es precisamente proteger al menor, no los derechos humanos del agresor sexual. Esta iniciativa debe avanzar porque junto con la ley de 3 que cancela los derechos para ocupar un cargo público o de elección popular a personas con sentencia firme de acoso, hostigamiento sexual y abandono de hijos e hijas, o la ley Olimpia, que sanciona severamente el acoso y el hostigamiento a través de Internet y redes sociales, así como otras varias formas ya implementadas para evitar que siga incrementándose este tipo de actos que tanto dañan a nuestras niñas, niños y a nuestras mujeres. Perdón. Cuando se abre y se discuta de vulnerar sobre derechos humanos, la visión siempre debe de estar desde la perspectiva de la víctima, no del victimario, porque si es a la inversa, entonces estaremos mandando un mensaje contrario a la sociedad y particularmente a tantas y tantas personas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, que tendrían entonces el mayor peso comprobatorio, volviéndose con eso más vulnerables aún. Nuestra función como legisladores es proporcionar un marco normativo más eficiente, lo más eficiente posible, que prevenga, investigue y sancione severamente la comisión de estos delitos. Al respecto, solo les puedo refrendar con este tipo de iniciativas nuestro compromiso total para luchar desde nuestro espacio en la búsqueda de erradicar estos actos tan deleznables que tanto lastiman a nuestra sociedad en su conjunto. Creo que nunca antes se había avanzado tanto como en esta legislatura de la paridad, donde las mujeres podemos tener más espacios de diálogo, lo que antes decidían los hombres, hoy lo estamos decidiendo de manera par y también con el apoyo de los señores. Creo que esta iniciativa pues no se contrapone con lo que decidió la Suprema Corte, no lo comparto completamente, pero pues, de acuerdo, para proteger los derechos humanos de esos delincuentes, agresores sexuales, no nos interesa lo que ya les comenté, pero creo que puede ser muy bien recibida socialmente porque yo como madre de familia tengo el derecho de saber en qué lugar estoy viviendo y qué tan segura estoy en mi comunidad, cuando camino por las calles, cuando salgo a correr por las noches, cuando salgo a la tienda, cuando salen mis hijos o mis nietos. Necesito saber qué tan seguro y qué tan vulnerable es. Y también la policía tiene que entender, las corporaciones policíacas, que hay ciertas comunidades que tienen un mayor número de agresores sexuales, por lo tanto tienen que tener mayor vigilancia sobre eso. Es cuanto. Muchísimas gracias. Senadora, si usted nos los permite, le pregunta Carmen Arellano, de Ecos de México. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes, senadora. ¿Qué sería lo que se ocuparía o qué medios se necesitarían para que esto se logre? ¿Qué, perdón? ¿Qué es lo que se necesitaría para que esta iniciativa que usted está presentando se logre? Bueno, ¿cuál sería los amarres que se tienen que hacer el mecanismo para que las demarcaciones, las delegaciones nos puedan apoyar? Porque muchas de las personas saben dónde está el agresor o dónde vive un violador y por miedo no lo denuncian. No sé si también en esto sería importante saber el personal que está en las escuelas, en los kinder, donde ahora por la Gustavo Amadero, que es una demarcación en la que yo vivo, pues se ha denunciado a muchos abusos de niños y
no hay un control, unos antecedentes de estas personas que son los que están a cargo de estas criaturas, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es que sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que maneje este registro. Obviamente tiene que haber denuncia y sentencia. Lo que nosotros estamos solicitando es que sea una ley general, federal, que la puedan adoptar todos los estados de la República. Como bien les comenté, es una referencia aproximada, georreferenciada, que no violenta la privacidad, simplemente alerta a la sociedad. Obviamente se tendría que hacer la georreferenciación y que pueda tener la ciudadanía acceso a la georreferenciación. Te pongo un ejemplo, Carmen. Tú quieres cambiarte a vivir a una colonia y tú quieres saber, como en Estados Unidos, qué tan violenta es o qué antecedentes hay de acosadores sexuales. Tú puedes ingresar a una página que tendría que coordinar la Secretaría Ciudadana de Seguridad Pública y van a decirte, ok, en esta comunidad, en la Tabacalera, resulta que hay 15 personas con sentencia. Ojo, no vas a saber dónde están, pero sabes que tu comunidad es peligrosa. Eso es lo que necesitamos saber las mujeres. No quieren agredirlos, no quieren que salga a relucir su cara, no. Como están saliendo a relucir las caras de los deudores alimenticios, no. En esto no, solamente quiero tener la información clara de que vivo en un lugar seguro. Entonces sería una georreferenciación en la que todo mundo pueda tener acceso. Si te cambias de domicilio, si vas a algún lugar a pasar vacaciones, si vas a estar unos días pero que sea nacional. Pero sobre todo, si te fijas, el 63% de estos delitos están en 10 estados de la República. Entonces, ¿tendrá un impacto presupuestal? Seguramente sí, pero creo que el impacto social es mucho mayor, porque eso nos va a permitir a las familias, a las madres, a las mujeres, a los niños, vivir tranquilos. Muchas gracias, senadora. De nada. Senadora, ahora le pregunta Valeria Donay de La Jornada. Senadora, disculpe, en el caso de esta geolocalización que podría ser, en caso de que el agresor se moviera a otros lugares, ¿hay alguna disposición en esta propuesta para que se continuara el seguimiento a las personas no agresoras? Lo escucho bien. Estoy media sorda, pero es que el ruido interfiere A mucho. ver. Sí. Senadora, le decía, en el caso de... ¿Más? Ok. En el caso de esta geolocalización, diríamos, o esta geoubicación, en el caso de que el agresor se saliera a otros lugares o se moviera de estado, ¿cree usted que sería pertinente parte de esta ley que se le haga, que tenga algún chip o algo así rastreador? Sí, creo que ahí, muy interesante tu pregunta, creo que eso es lo más común. Los agresores sexuales se mueven de lugar continuamente, ¿sí? Creo que sí es pertinente que deban de reportar, ¿sí? Deben de tener un seguimiento del domicilio que fijaron. Deben de tener un seguimiento del domicilio que fijaron como referencia, que está marcado en la georreferenciación, y debe de haber un seguimiento por parte de la autoridad, en este caso, para verificar que continúe viviendo ahí. Si cambia de domicilio, tiene que reportarlo en determinado tiempo. Esta iniciativa es una iniciativa que nace, creo que tiene una muy buena intención legislativa, sobre todo del tema de seguridad, pero seguramente se puede perfeccionar. Y tu propuesta me parece muy interesante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se mueve el agresor? ¿Qué va a pasar con él? O sea, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? En Estados Unidos hay un tiempo, hay determinado tiempo. Si durante ese tiempo no comete ningún delito y demuestra que ha cambiado su conducta, puede llegar a salir de esa lista. Entonces tendremos que afinar los detalles precisos de esta legislación que lo que pretende es llevar tranquilidad a las familias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Muchas senadora. gracias. A usted le agradecemos. Te dejo las hojas, ¿sí? Para que tengan ustedes más información al respecto. Muchas gracias.